Buenas tardes a todos y todas, bienvenidas a una clase más. Quisiera que me indicaran cómo les fue con la tarea anterior. Alejandra Valdés, ¿cómo le fue con la tarea anterior? Buenas tardes, licenciada. La verdad, bastante bien porque todo acorde a las diapositivas que nos mostró. ¿Tuvo problemas para ingresar la información a la plataforma? No, la verdad fue bastante fácil ingresar y me la subió bastante rápido, ¿La verdad? pero una Ay, muy bien. compañera sí tuvo inconvenientes, pero en mi persona yo no los tuve. Era una forma de que vayan comprendiendo y de la forma en que se puede utilizar la plataforma también, ¿verdad? Es un medio para cuando se haga el examen, usted ya tiene mayor conocimiento de la utilización de la misma. Eso es lo que vamos haciendo poco a poco e incluyendo las tareas para que puedan, ya cuando más adelante vamos avanzando, utilicen de una mejor manera la plataforma, no solo en mi clase, sino que en las de los compañeros, ¿verdad? Para que puedan tener, es que a mí se me hace más fácil para poder tener registro de sus notas. Y es un medio idóneo porque yo vengo y busco, por ejemplo, así como a usted, Alejandra, vengo y digo Alejandra Valdés y empiezo a buscar su información, sus tareas y todo, y ahí tengo integrado, ¿verdad? Entonces ahí no me complico la vida porque yo sé que usted ahí tiene sus tareas y usted tampoco porque sabe que ahí las integró. Y yo no le puedo decir, usted no me entregó porque ahí estamos viendo que sí entregó su tarea, ¿verdad? Ese es el fin de la plataforma. Además, No, también nos no sirve es para porque adaptarnos. yo no, así es. Hoy por si se les corta, no les voy a dejar tarea. El viernes con ustedes no tenemos clases porque me toca otro curso, porque esos viernes alternos. ¿Verdad? Creo que les toca Derecho con la licenciada Obelí y a mí me toca Ciencia Política. Entonces, para que no vayan a estar esperando el link de mi clase porque no vamos a tener actividad, por favor, toman esto en cuenta, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con nuestra clase para poder tener nuestro material porque este semestre es demasiado corto. Si tienen alguna consulta al respecto, ustedes me dirán y antes de iniciar nuestra clase, ¿verdad? Jóvenes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes.
Fíjese que yo sí no le pude enviar mi tarea porque por medio de mi teléfono no pude hacer las diapositivas. Los que se hacen la tarea a mano, incluso hubieron compañeros que no pudieron registrarla cuando ya tenga el cuadro para ingresar mis notas, ¿verdad? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Que yo fui una de las que le envié por WhatsApp mi tarea. Soy Ingrid Soto. Sí, gracias. Yo recibí. Bueno, sí, es que es otro medio que estamos utilizando con la finalidad de no afectar a nadie, ¿verdad? Porque bueno, sí que licenciada. Buenas tardes. Yo también le mandé mi tarea por vía WhatsApp, como le expliqué, ¿verdad? Que se me dificultaba. No están en la plataforma, voy viendo uno por uno y lo voy a integrar, no se preocupe, igual yo busco donde sea, ahí sí que voy a los conozco, está bien. Sí, porque yo por los nombres los como le expliqué, ¿verdad? Que se me dificultaba sobre eso, ¿verdad? Entonces sí puse empeño en aprender y sí lo logré, ¿verdad? Lo logré hacer por medio de la plataforma también, pero igual se le envié en las dos vías, WhatsApp y la plataforma. Gracias. Adiós, que poco a poco van aprendiendo. Bueno, es que esa era la finalidad, por eso les dejé otro semana. Si van el otro viernes de este 8 van a tener tarea, pero eso sí está igual, lo suben a la plataforma. Como no vamos a tener clases, entonces los viernes les había comentado que era para hacer laboratorios o ensayos, ¿verdad? Para hacer tareas, para que vayan puntiendo su zona. Entonces, este viernes, como les había comentado, no tenemos actividad en mi curso, pero el otro sí van a tener ustedes tarea, ¿verdad? Pero voy a estar un poquito con tiempo para que ustedes puedan hacerla, solo que la pueden subir de 5:30 en adelante. ¿Por qué de 5:30 en adelante? Porque se supone que tendrían que hacerlo en el periodo de clases, ¿verdad? Que lo haga antes, usted no puede ingresarlo antes porque tenemos un periodo que cumplir, ¿verdad? Significa que si lo integró antes es porque ya lo tenía hecho, no trabajó en clase. Entonces, si lo hace anteriormente, tiene que esperar un tiempito para poder ingresar a la plataforma, ¿verdad? Porque recuérdense que yo también entrego reportes y ahí están ahora que me entregan tareas y todo para no tener problemas. De hecho, les voy a mandar antes la información porque al final no se les dificulte porque cuando están todos enviando tareas, de repente se pone lento el sistema, ¿verdad? Entonces, para que tomen ese aspecto en cuenta y sí integren su tarea así despacio, ¿verdad? ¿Algún comentario al respecto? Licenciada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le habla Tiani, solo con una consulta. Es que tenía el micrófono encendido, por eso que yo voy viendo los nombres en la compu, perdón. Bueno. Dígame. Así como, o sea que los días viernes no vamos a recibir clases más que solo tareas. Van a hacer tareas, pero las tienen que subir. Solo que yo se las voy a subir antes. Por ejemplo, un ensayo hay que leer unas 16 o más hojas, ¿verdad? Y hay que analizarlas y hacerlo despacio. Entonces, para que no se les dificulte, pueden subrayar lo más importante y de ahí hacer su ensayo y subirlo. Lo pueden hacer a mano o en compu. Eso no es el problema. El problema es que no lo entregaron porque ahí sí perderían puntos.
Ah, ya. Otro dato, con la asistencia, licenciada, perdone. Fíjense que la asistencia en el chat voy tomando capturas de los que están presentes y eso es lo que me sirve para entregar para la asistencia, ¿verdad? Ah, bueno. Cada Muchas gracias, cierto licenciada. tiempo, sí, hay un momento que empiezo a tomar capturas por medio de teléfono, ¿verdad? Por eso ustedes ven ahí que aparece usar Unsur, ese es un teléfono que yo uso para poder hacer las capturas de la asistencia. Ese Ajá. es el que utilizo para no estarles mandando link y para no atrasarme. Ah, bueno. Porque Muchas a gracias, veces licenciada. porque a veces se les va el sistema también y de repente cuando quieran hacer su asistencia no la van a tener, ¿verdad? Se va el sistema y ya Ajá. se quedan. Entonces ese es el medio que yo utilizo. No tengan Ah, pena que sí vamos a ir trabajando. Así es. gracias, licenciada. Bueno, si no tienen comentarios. Sí, Diana. Licenciada, Sí. disculpe la molestia, le habla Coménteme, Estefanía. Estefanía. Fíjese que yo ahorita todavía estoy en mi trabajo, pero sí la escucho, ¿verdad? Para que me Sí, tome porque está asistencia. conectada y sí, la cosa que les pido es que pongan atención porque de repente yo a veces doy ejemplo, pregunto algo, entonces eso que se les vaya quedando, ¿verdad? Porque es parte fundamental del Sí, tema. es cierto. Entonces, ya eso es inteligencia de cada uno, cómo recibe su clase, ¿verdad? Solo que las tareas sí se las recomiendo, ¿verdad? No importa que se vayan al baño, Sí, donde eso sea, pero las hacen rápido y toman captura a mano y las suben. Es que la vida sí es, uno es tiene que cierto. ser inteligente, ¿verdad? No hay que darse por vencido. Sí, la verdad que sí, Sí, licenciada. entonces, Hay que darle porque si no, no nos queda de otra, dijo, si no, no avanzamos hay que también, aprovechar las ¿verdad? oportunidades porque hay veces que no hay, ustedes por más que uno quiera, no encuentra trabajo, se inscriben, no encuentra trabajo y anda viendo qué hace con sus copias, con todo, pero si Dios les da la oportunidad, Sí, la verdad que sí. luchen por sus metas Gracias, porque licenciada. si les contara cómo estudié yo, tal vez se reirían. Yo a veces como yo me pagué mi carrera, ¿verdad? Así con lo poquito que podía obtener, entonces estudiaba en la noche, a veces llegaba en la tarde, como aquí en la capital estudian en la tarde, ¿verdad? Y muchos jóvenes dejaban sus libros olvidados. Y con otra compañera que tampoco tenía trabajo en ese tiempo, ¿verdad? Íbamos y lográbamos recogíamos los libros, los leíamos, hacíamos nuestro resumen y otro día los íbamos a entregar porque no nos los robábamos, porque hasta los olvidaban, pero no era el chiste que nos los robáramos, ¿verdad? Entonces veníamos, hacíamos nuestros resúmenes y los íbamos a dejar y entregábamos nuestras tareas y estudiábamos para exámenes, ¿verdad? Por eso les digo que inteligencia quiere la vida, no importa los obstáculos, sino que es lo que uno en realidad quiera. Ser uno pobre. Si uno se lo propone, llega. Es que el dinero no lo es todo en la vida. Mi amigo decía, maldito el que tiene pies, que compre sus libros y no los lee, decía, pero tenía razón una parte y otra no, ¿verdad? Porque él se fue de San Marcos a los 12 años. Entonces se lo llevó una tía y que si esa tía no lo puso a estudiar, sino que le compró una caja de lustre. Vino él y como sabía lustrar, empezó a lustrar y se fue a vivir debajo de los puentes, vendió hot dog, fue taxista y todo. Por último era supervisor en la cervecería y estudiábamos juntos, ¿verdad? Pero él siempre decía, también nos comentaba que el día que se graduó, la mamá descalza llegó a su graduación porque no usaba zapatos. Y cuando vio los focos de las luces que los alumbraban, decía, mi hijo, ahí me va a caer eso, me va a matar, no madre, es que aquí ya es otro mundo, decía él, ¿verdad? Entonces, esa es una anécdota que les cuento, ¿verdad? Que no importan las circunstancias, sino la voluntad que tiene uno de superarse. Ahorita ustedes miran muy lejos la meta, pero ya cuando uno se está graduando dirán qué satisfactorio es. Porque muchos son los elegidos, pero pocos son los 5 o 4 porque no se gradúan al mismo tiempo. Entonces, échenle ganas porque la vida es así, ¿verdad? No importa que alguien les diga ustedes no pueden, porque no está en su cabeza la persona que les dicen que no pueden, ¿verdad? Bueno, gracias, licenciada. Sí, así es. Bueno, ¿tienen preguntas, comentarios? Seguimos con nuestra clase. Licenciada, buenas tardes. Solo para comentarle que hay dos compañeras que están levantando la mano. No sé si les va a dar la palabra. Sí, está bien, es que yo estaba viendo las manitas, pero ahorita ya no las veo.
Pero sí, Eda es, ¿verdad? Eda Fernanda. Así es, licenciada, disculpe mucho la bulla, pero estoy trabajando. No tenga pena, solo. Hoy no les voy a dejar tareas, pero sí ya les subí la información para que la puedan bajar y tengan en su archivo, hoy, para que no, por si se desconectan o algo, ¿verdad? Por favor, ahí tienen su material y lo pueden bajar. ¿Está en la radio, licenciada? ¿Perdón? ¿En la radio está? Sí, ahí subo yo información. Exacto. Ahí puede encontrar. ¿Había alguien más que estaba levantando la manita? ¿Puede comentar, por favor? Buenas tardes, licenciada. Mire, con una pregunta. Dígame. Para subir las tareas a la plataforma siempre tienen que ser en PDF. Si no lo dejo subir en PDF, súbalas en Word. Lo que pasa es que en Word yo tengo que abrir todo el archivo y me saca de la plataforma y después tengo que volver a regresar. Si lo hacen en PDF, ahí mismo me deja calificar y no me saca de la plataforma, por eso yo los había pedido así. Pero si se les tiene dificultad a la hora de ingresar la información porque es muy grande el archivo, entonces de las dos formas está bien, ¿verdad? Una cosa es que hay que entregar. Ah, sí, porque tuve problemas con la otra tarea que dejó, de que no dejaba subirla. Rosy. ¿Ya no tienen más preguntas o estamos bien ahí para continuar? Sí, solamente gracias. Ah, bueno, muy bien. Bueno, jóvenes, ¿tienen una pregunta, comentario al respecto? ¿Cómo les pareció la tarea? ¿Estuvo bien o solo damos teoría y al final nos vamos al examen? Pero nos costaría 30 puntos el examen, ¿verdad? Con tareas está bien, licenciada. Mejor con tareas. Mejor si cuesta menos el examen. Nos ayudamos, Licenciada, ajá. para mí están mejor las tareas, nos ayuda un poquito más a la hora del examen y estudiamos un poco también. A ver, pero hasta ahorita con las diapositivas yo pienso que si ayudan, les voy a mandar guías y todo para que tengan así su material y ya vayan estudiando para que no se les dificulte, porque al final no van a andar diciendo que no contestaron, si no hacen sus tareas no van a poder contestar el examen, de hecho, ¿verdad? Porque ahí es donde está la clave. Si ustedes contestan guías, hacen todo lo que les voy indicando, cuando sientan, no se van a preocupar aunque valga 25, 30 o más el examen, ustedes van a tener la habilidad de responder adecuadamente, ¿verdad? Ese es el objetivo de las tareas. Disculpe, No, la evolución del hombre es el trabajo, ¿verdad? El archivo. ¿Perdón? La evolución del hombre, sí. Ah, gracias. Así es, de la evolución. Bueno, está bien. Entonces, continuamos, jóvenes, disculpen, porque llevamos 16 minutos. Si no tienen más preguntas. Jóvenes, vamos a iniciar nuestra clase. Gracias. ¿Sí? Prosiga, licenciada. Gracias, muy amable. Bueno. Me gustaba mejor que hacían los dos de Bueno, como podrán ver ustedes, vamos a continuar con la unidad 1, que es la evolución del hombre. ¿Sí me escuchan perfecto? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, vamos a continuar con, esa es parte de la unidad 1, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es la evolución del hombre y las etapas del desarrollo del hombre. Vamos a hablar de lo que es la era cuaternaria y terciaria, ¿verdad? Y dentro de eso tenemos lo que es las etapas de dominio. Por ejemplo, en cuaternaria tenemos lo que es el Pleistoceno superior, el medio y el inferior. En la tercera etapa tenemos lo que es dominio de las leyes sociohistóricas
Ahí es donde surgió el Homo sapiens. Entonces tienen una imagen de lo que es el Homo sapiens, ¿verdad? Y su herramienta, que fue una de las que en esa época ellos crearon, que era la flecha, ¿verdad? También en el Pleistoceno medio tenemos lo que es la segunda etapa, y ahí se dieron las leyes biológicas y sociohistóricas. Y también surgió lo que es el Pithecanthropus o Pithecanthropo, ¿verdad? Esto indica que conoce el juego, produce instrumentos, se somete a la influencia de la producción. Como pueden ver ustedes, al lado derecho hay una guía donde señala cómo eran los Pithecanthropus en esa época, ¿verdad? Entonces ustedes saben que ellos utilizaban el fuego como una forma de cocinar sus alimentos, y cómo encendían el fuego a través de utilizar piedras, ¿verdad? También tenemos lo que es el Pleistoceno inferior, que es la primera etapa, dominio de leyes biológicas. Aquí surge el Australopithecus, que es ya donde tiene el cerebro más desarrollado, vive en rebaños, necesita la comunicación, trabaja como adaptación biológica al medio. También tenemos el periodo que es el terciario, el Plioceno y el Mioceno surgieron en esta época. En esta era tenemos lo que es los monos antropoides, que se adaptan a la vida en la tierra. Empieza la postura erecta, y hábitos de manipulación como consecuencia de la extinción de los bosques. Ahí tienen una imagen también donde tenemos lo que son los monos antropoides. Como podrán ver, también tenemos la evolución de los homínidos, y que la forma como la segunda imagen que podemos ver al lado izquierdo, cómo era que iba evolucionando el cerebro a medida que iban de una etapa a otra, ¿verdad? De cuando ya camina erecto el hombre, de que empieza hasta que ya iba erecto el hombre, caminaba erecto el hombre, cómo se fue transformando el cerebro a través de su evolución, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es el Pleistoceno superior, que fue donde se dio lo que es el orangután o gorila, surgieron ahí, y el hombre actual estudió la evolución y la cultura 40 años antes. También tenemos lo que es Pleistoceno medio, inferior, Plioceno y Mioceno. Cuando vimos lo de orangután, gorilas, más abajo teníamos lo que eran fongidos, después protoconsul, tenemos el hombre actual, ya lo habíamos dicho, ya lo había comentado. También tenemos lo que es el Homo sapiens, que es el hombre de las cavernas. Pinturas rupestres se dieron en esta época, y surgimiento de la sociedad primitiva. Eso cuando surgió el Homo sapiens. Después tenemos el Pithecanthropo, que hace 1 millón de años produce utensilios, conoce el juego, caza, vivía en hordas. Restos en África y Europa se encuentran entre sus especies. Destaca el hombre de Neandertal. En Australopithecus tenemos que hace 4 millones de años, origen de África. La inteligencia se encuentra en el límite de lo animal y humano, utilización de instrumentos primitivos. También tenemos el Ramapithecus, hace 14 millones de años, origen India y Kenia. Y por último tenemos lo Proconsul, que es 25 millones de años, hace 25 millones de años, ¿verdad? También tenemos el hombre creador de la cultura. En este aspecto se da como, dice, el modo de vida de los miembros de cualquier sociedad humana particular, cómo se manifiesta en sus hábitos, acción y de pensamientos aprendidos. Modo de vida ordinario y absolutamente universal del humano en la sociedad. Conjuntos de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época y en determinado grupo social. También surge la sociedad. La sociedad es la agrupación de personas de ambos sexos que viven en asociación, más o menos permanentes o estables, que han organizado para llevar a cabo sus actividades y satisfacer sus necesidades cotidianas de orden material y espiritual, y que tienen conciencia de su afiliación al grupo. Por ejemplo, cuando hablamos de lo espiritual, son las reuniones que se hacen en la iglesia, ¿verdad? Personas que acuden a reunirse, por ejemplo, los domingos, si son cristianos, tienen evangélicos, ellos tienen días específicos que se reúnen en las células, ¿verdad? También nosotros, para poder
salir adelante. Nos reunimos en sociedad también cuando estudiamos, ¿verdad? Somos grupos de compañeros que estamos en una fase de superación, aprendiendo, ¿verdad? Ahí es donde se da la enseñanza-aprendizaje. Pero nosotros no podemos vivir fuera de la sociedad, ¿verdad? Trabajo es el medio por el cual la sociedad mantiene su existencia física y la base del cual emergen las más importantes relaciones entre individuos y hombres. El trabajo es fundamental porque si no trabajamos no podemos obtener los medios necesarios para satisfacer nuestras necesidades, ¿verdad? También hablamos de lo que es la cultura, que es un fenómeno psicológico, mente del individuo y social porque no puede darse fuera del seno de la sociedad. O sea que nosotros siempre tenemos que vivir dentro de una sociedad donde existe la cultura y desarrollo del trabajo, ¿verdad? Porque es un medio que nos permite desarrollarnos y obtener los recursos necesarios para poder seguir avanzando, tanto económicamente como familiar, ¿verdad? También dentro de estos aspectos tenemos la cultura material, representada por todos los bienes materiales, objetos, productos de la creación del hombre. Alejandra Najarro, dígame un ejemplo de cultura material. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Un ejemplo de la cultura material. ¿Qué crea el hombre? ¿Qué ha creado el hombre? El hombre ha creado herramientas, por ejemplo. Los teléfonos. Sí, utensilios para cazar. Exacto. Como por ejemplo con la madera también pueden hacer mesas, sillas. Ajá. Son diferentes productos para favorecer sus necesidades. Ajá, en actividad. Ahora en la actualidad, como decía la compañera, se producen computadoras, existen sistemas digitales, tienen diferentes procesos, ¿verdad? Máquinas de producción. Exacto, se recuerdan las máquinas que habían antes de escribir, cómo sonaban las teclas, porque ya de viejitas todas y parecían caros porque eran bien grandes, ¿verdad? Yo recuerdo cuando fui a estudiar mecanografía me dieron una computadora que corría de un lado para otro y un examen final, ¿verdad? Entonces dije yo, bueno, sí, existe esa máquina es por algo, pero no me va a mandar a mí. De hecho, gané mi examen, gracias a Dios, pero requería de mucho esfuerzo porque botaba más óxido que lo que escribía, ¿verdad? Porque son máquinas antiguas que con el tiempo ya se fueron, la tecnología ha avanzado, ¿verdad? Si ustedes miran hoy en día ya todo es máquinas eléctricas, ya ni se utilizan máquinas, ahora se utilizan computadoras, ¿verdad? Ya es otro nivel. También hablamos de la cultura espiritual. Enmarca todos los conocimientos religiosos, científicos, empíricos que el hombre ha adquirido durante su trayectoria. Carmen Ramírez, ¿cuándo se aplica? Saber el conocimiento empírico. Bueno, vamos a ver. Valerie Mejía, ¿cómo se aplica el conocimiento empírico? Jóvenes están poniendo atención. Sí. ¿Puedo participar, licenciado? Sí. Sería. Buenas tardes. Buenas tardes, coméntenme. Sería lo que son conocimientos que uno adquiere por uno mismo. A través de los conocimientos empíricos, por ejemplo, digamos que usted mira... ¿Son los que... ¿Puedo opinar? Sí, dígame. Los conocimientos empíricos son los que uno adquiere viendo, se podría decir, en el ser humano. En el pasado podría ser tal vez la caza. Ellos aprendieron la caza viendo, ¿verdad? Podría ser. Sí. Licenciada, también podría ser por la experiencia. Eso es pero el conocimiento, ¿cómo se llama? El conocimiento empírico es cuando usted, por ejemplo, hace una actividad, digamos, el que hace una mesa,
llega con un maestro que hace muebles, prácticamente meses, pero viene la persona y solo se pone a observar, ¿verdad? Solo observa cómo cómo adquiere la madera, todo el proceso, cómo la corta y todo. Entonces él va viendo el proceso y ya con el tiempo él puede hacer su mesita, ¿verdad? Porque ha adquirido un conocimiento empírico. ¿Por qué empírico? Porque no ha ido a un lugar a estudiar donde le den su diploma o algo, ¿verdad? Es un conocimiento que adquiere a través de lo que ha visto y adquirió su experiencia. Para después poder ponerlo en práctica. Exacto, y muchos ya han visto ustedes que ponen por ejemplo, el agua, han visto ustedes agua salvavidas. Muchos tienen sus negocios de agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les han dado una inducción específica, así general, y ya ellos vienen y ponen su agua. Ese es como el que lleva el gas a nuestros hogares, ¿verdad? Él viene y llega, y uno pide el gas y no sabe si esa persona tiene los conocimientos adecuados, solo le explican y la persona ya va, mire, si el cilindro está bien, no tiene fuga, si tiene algún problema nos llama, ¿verdad? Entonces él hace las cosas empíricamente porque no ha estudiado. Entonces, pero sin embargo es una fuente de empleo, ¿verdad? El conocimiento nos lleva a muchos aspectos importantes de nuestra vida. Entonces a eso se refiere el conocimiento empírico. Gracias por la participación que han tenido. Y vamos a seguir con la cultura ideal. La cultura ideal está conformada por los ideales, estatutos, leyes, reglamentos y las normas que dicta la sociedad. Por ejemplo, nosotros tenemos la Constitución de la República. ¿Qué más tenemos? Bueno, podemos decir que... El código de trabajo. Exacto, tenemos código de trabajo. Aparte están el código de comercio. Sí, también está el Código de Comercio. Hay muchos aspectos que rigen nuestro actuar dentro de una sociedad, ¿verdad? Son aspectos fundamentales que nosotros nos tenemos que marcar dentro de una cultura ideal, porque son elementos formales que existen y sirven al Estado ¿para qué? Para poderlos aplicar, ¿verdad? Bueno, entre esos aspectos también tenemos la cultura real. Está constituida por la forma como los individuos pertenecientes a una sociedad manifiestan de manera real los ideales y normas que constituyen la cultura ideal. También tenemos lo que es la conducta cultural, que es un conjunto de regularidades, similitudes de cosas comunes para la mayoría de los miembros de la sociedad. Son las normas de conducta asignadas o permitidas socialmente. A ver, dígame un ejemplo. Janet Castañeda. No está Janet, entonces Jacqueline Carolina. ¿Puedo opinar, licenciada? Sí, dígame. Por ejemplo, la educación o las tradiciones. Las tradiciones, sí. Las tradiciones, la forma de vestir es otra, ¿verdad? La forma de hablar, licenciada. También. A veces tenemos que hablar de una manera educada. Y Sí, a veces se da en casos que a veces, como dicen que las mujeres, se ve inadecuado que una persona hable con palabras soeces. Exacto. También, ¿acuerdas? Sí, hecho sí, porque muchos, por ejemplo, los jóvenes a veces van en los buses, ¿verdad? Y llega una persona que va embarazada y el joven sigue sentado. Entonces, en su casa no le han enseñado buenas normas de conducta, que significa que uno tiene que, por ejemplo, el caballero le da su lugar para que se siente otra persona, ¿verdad? Que así lo requiera. Entonces, esa es una norma de conducta, ¿verdad? Y la conducta se va aprendiendo en nuestra casa, ¿verdad? Desde pequeños nos enseñan las normas y conductas que se puede hacer. Eso sería como los valores, ¿verdad? Sí, más los valores entran dentro de esos aspectos también. Recuerden que las damas están en la forma de sentarnos. Hay personas que usan vestido y se sientan feo, ¿verdad? Entonces, desde su casa no les enseñaron a que deberían de sentarse normalmente, ¿verdad? Los jóvenes a veces llegan y hoy la educación se ha perdido en muchos casos, ¿verdad? Porque uno viene y pasa y las personas ya no les importa si uno es viejito o es joven, ¿verdad? A veces son abusivos
tratan de decir cosas que no son adecuadas, ¿verdad? Entonces hay cosas que ya se van perdiendo. Las normas ya no se practican como nos han enseñado en nuestra casa, ¿verdad? Porque todo es aprendido. Las conductas se aprenden desde nuestra casa, ¿verdad? Que las modificamos en el transcurso de cómo vamos creciendo, eso sí es verdad, porque recuérdense que nosotros evolucionamos, ¿verdad? Así como nacemos, crecemos, también nos morimos. Entonces, cuando se mueren con las normas de conducta, cuando nosotros ya nos vamos de este mundo, ¿verdad? Pero de lo contrario son parte de la evolución del ser humano, ¿verdad? Digna, otro punto. Bien. Así como los conductores, ¿verdad? De los buses, cuando las personas adultas van subiendo, pues agarran como locos los buses, ¿verdad? Sí, y no yo ya- esperan a que los ancianos se sienten. Ni que se baje. Un día a mi mamá por poco le pasan llevando la cabeza porque ella estaba bajando y de una vez le dieron, ay, cayó. Vale que la fueron a recoger, si no nos estuviera contando la historia, ¿verdad? Porque hay personas que también andan, no andan en sus 5 cabales, diríamos, ¿verdad? Porque hay personas que toman, otros que se drogan, nunca sabemos cómo no andamos en, cada cabeza es un mundo y a veces el mundo está perdido, ¿verdad? Son aspectos negativos dentro de la sociedad que se dan, ¿verdad? Bueno, gracias por su participación. Vamos a continuar. La cultura es enseñada y aprendida. La cultura se aprende por los mismos procesos implícitos en la formación de todos los hábitos individuales, en situación social directa, y en lo que se aprende no es una masa de ideas y acciones tomadas al azar, sino una constelación de ellas que otros miembros de la sociedad consideran adecuadas. A ver, dígame. Andrés Barahona, un ejemplo de esta cultura. ¿Puedo participar, licenciada? Sí, por favor. Es que yo Está Ajá. también un ejemplo sería las actividades económicas y también sería la organización social. Podría ser, sí, y otra podría serlo cuando, digamos, si ustedes han visto en las comunidades, lo que se enseña se aprende, lo que se transmite en generación, ¿verdad? Por ejemplo, los trajes típicos, su elaboración se va transmitiendo de una generación a otra, ¿verdad? Y son culturas donde no dejan de utilizar su vestimenta, ¿verdad? No sé si están de acuerdo con este ejemplo. Las artesanías, licenciada. Exacto, otras artesanías. La gastronomía también, licenciada. Sí, cada comunidad tiene ¿perdón? La gastronomía. Exacto, sí, porque cada comunidad tiene sus platillos típicos y todo, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta ustedes, por ejemplo? Las costumbres y tradiciones, ¿verdad? Son otro ejemplo Ajá, exacto, se transmiten, ¿verdad? Porque ustedes han visto que hay lugares donde moros, creo que se llama una tradición donde se visten, ¿verdad? Que usan espejos, sus trajes y todo, y usan máscaras. Son aspectos culturales que se han transmitido de generación a otra, ¿verdad? Bueno, vamos, gracias por participar. ¿Perdón? Dígame. Los valores y las creencias. Sí. Por ejemplo, la religiosidad. Sí, porque muchos, pero bueno, sí, enmarca dentro de ese aspecto, pero como les decía anteriormente, cuando uno ya va creciendo, toma sus propias formas de ver la vida, ¿verdad? Ya digamos, si sus padres están en la iglesia, así están en la iglesia católica, hay personas que se vienen de los pueblos a la ciudad y cuando ya regresan ya van a otra iglesia, ¿verdad? Entonces ya las costumbres como la cultura como que sí se va perdiendo, ¿verdad? Pero no es de todo, no sea en toda la familia, porque si ustedes ven, la mayoría practican la cultura, ¿verdad? Que le han enseñado a sus ancestros, porque esos se transmiten de generación en generación, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con la simbolización, característica esencial de la cultura y requisito de su existencia. La facultad de simbolizar ejercida por el hombre por medio del lenguaje y los requerimientos mentales implícitos en sí mismo es un atributo distintivamente social y humano.
Requisito para poder simbolizar, capacidad de hacer abstracciones y generar, tomar decisiones y aplicar símbolos, y posee un aparato fonador, emitidor de la voz o de las palabras y lenguaje. Los símbolos son cosas reales en el sentido que tienen existencia físicamente, perceptibles, aunque lo que simbolicen sea otro, sea o no reales, ¿verdad? Por ejemplo, el infierno, ¿verdad? Hay muchas personas que indican, bueno, si no te portas bien o si andas en malos pasos, te vas a ir al infierno, ¿verdad? Pero nosotros en sí no conocemos el infierno porque nunca hemos ido, ¿verdad? Ahí te vas a quemar en las llamas y vas a estar... Y espero no ir. Exacto, y yo tampoco, que Dios lo quite. Pero miren, dentro de los símbolos también, pues, si ustedes van a Tikal, ahí pueden ver símbolos mayas. Muchos lugares tienen... Licenciada. ¿Sí? Esto sería así como cuando, por ejemplo, la democracia, no sé si han ido al parque de ahí que tienen piedras de esas grandes, de las Sí, que tienen figuras. Pienso que la tomaríamos como símbolos ahí, ¿verdad? De los sí, ancestros. son símbolos, sí, porque ellos quisieron darnos a conocer algo, ¿verdad? Pero si nosotros no estudiamos, solo miramos los símbolos y ¿qué decimos? Ay, tan bonitos los símbolos y cómo los harían, pero no sabemos el significado en muchas ocasiones, ¿verdad? Solo nos parecen que hicieron un esfuerzo admirable, pero en realidad a veces no conocemos el significado, ¿verdad? Entonces a veces es importante indagar sobre qué significan las cosas, porque es como cuando nosotros estudiamos, en la central decíamos, bueno, si con el tiempo no sabíamos algo cuando estábamos trabajando, bueno, es que yo pasé de noche, o sea que no puse atención, no aprendí nada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no investigué y tuve todas las herramientas. Lo mismo pasa. Cuando uno va a un lugar así que tiene historia y símbolos, hay personas que son historiadores, ¿verdad? Que conocen, que nos pueden indicar, pero a veces nosotros no nos tomamos el tiempo porque no nos interesa, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la herencia social. Consiste en la transmisión de generación en generación de la conducta cultural enseñada y aprendida a través de símbolos o uso intensivo. Si ustedes se dan cuenta también cuando las personas hacen sus trajes o están elaborando sus trajes, tienen símbolos, ¿verdad? Ellos saben qué significan. Entonces, es parte de la herencia que se va transmitiendo de una generación a otra. ¿Se recuerdan de que yo les hablaba de las personas que hacen herraduras para caballos, verdad? Es una herencia, ¿verdad? Que se les va dejando a los hijos para que se desarrollen, para que puedan obtener sus recursos, ¿verdad? Todo lo que se transmite es bueno, pero muchas veces nos transmiten una herencia y que en estos dorados tiempos nos pueden proporcionar recursos, pero nosotros no nos interesa en muchas ocasiones, ¿verdad? Ese es otro aspecto negativo de nuestra vida, porque a veces decimos, me da vergüenza hacer tal cosa o me da vergüenza hacer otra, pero todo lo que nos provea recursos, ¿verdad? No nos debe dar vergüenza, al contrario, es algo que nos motivaría a seguir adelante, ¿verdad? Porque no hay como tomar aspectos positivos que nos hayan transmitido, ¿verdad? Vamos a hablar de... Yo pienso que parte de lo que es la herencia social sería lo que es el legado. En el caso de, así como en mi caso, que mi padre ha trabajado durante años en la panadería, el que yo lo continúe, al menos en mi caso sumaría, porque no estoy empezando la vida desde cero, sino ya tengo al menos un oficio al cual puedo recurrir y con el cual puedo luchar para hacer crecer mi familia. Exacto, si usted tiene la oportunidad de comparar el pan que elabora su papá y va a otro lado y va a ver que no tiene el mismo sabor, porque a veces no es que se transmite de generación en generación, hay muchos que van a estudiar, sacan su curso y ya ponen su panadería, ¿verdad? Entonces ya no es herencia cultural y no tiene el mismo sabor, incluso ya no utilizan leña para hacer el pan, sino que vienen ya un horno industrial, ¿verdad? Entonces ahí ya no estaríamos hablando de una herencia social, de una herencia que nos hayan dejado para poder sobrevivir. Pero sí es importante, ¿verdad? Porque imagínense una panadería, yo me recuerdo que yo reviso informes de tesis y EPS porque soy revisora, además no les había comentado, pero también soy coordinadora de evaluación de exámenes privados de áreas prácticas básicas para cuando ustedes ya hayan cerrado, ¿verdad? Con mucho gusto ahí los puedo atender si Dios me tiene con vida. Entonces ay, ya se me olvidó lo que les iba a decir. Estaba hablando de qué aspectos ustedes, perdón, retroalimenten.
De la panadería sobre hornos industriales y sí. Exacto, les iba a hablar de parte de eso que yo evalúo y asesoro tesis. Y muchos los que hacen es que sí toman en cuenta los temas de las empresas que han hecho o de las, por ejemplo, así como comentaba de la panadería, de cuánto cuesta un pan, cómo se puede, como recuérdese que ahorita ya el costo es diferente por la materia prima, la mano de obra, ya usted más adelante va a poder hacer sus costeos, va a poner un precio justo y todo eso, ¿verdad? Son aspectos que si usted lleva paso a paso su carrera y aprende bien, hace su buena tesis con estos aspectos y ya puede poner diversificar su panadería, poner más puestos, ¿verdad? Y vivir dignamente con un salario, con unas ganancias adecuadas, ¿verdad? Para eso sirven estos aspectos. Y sí, yo les comento eso porque veo diferentes casos. Por ejemplo, hay un muchacho que sus papás tienen pacas, ¿verdad? Y él ya puso unos importadores pacas, hizo su tesis y sí, ahí está con su negocio, ¿verdad? Él importa y exporta a los departamentos, ¿verdad? O sea, distribuye más que todo. Y sí le va bien. Otro que conozco también yo es la venta de llantas, ¿verdad? Se casó con una muchacha que los papás tienen llanteras, vino y se casaron, le dieron dos llanteras a la esposa del compañero que yo les digo, porque ese sí lo conocí en la central, ¿verdad? Y él ahora es de dinero, tiene sus dos llanteras, una la atiende la esposa, otra la atiende él, y se diversificaron, van a los departamentos y todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están aprovechando. Otra cosa que me decía un muchacho era que estaba estudiando ingeniería y nunca ganó matemáticas, estuvo como 4 años en matemáticas y no pasó. Pero el papá tenía en los departamentos depósitos, ¿verdad? De granos básicos, todo lo que es de consumo. Y él lo que hizo era trabajar, juntó su dinero y ahora lo que tiene son depósitos en todos los departamentos en los mercados, ¿verdad? ¿Qué hace él? Solo viene y se va de visita o más que todo a supervisar y va a hacer corte y todo y a traer sus recursos. Si yo hubiera sabido que esto lo iba a obtener, yo ni siquiera hubiera entrado a la universidad porque me hubiera dado cuenta que no era bueno para matemáticas. Pero ya vieron, él se aprovechó la herencia y ahora tiene sus recursos y tiene sus trabajadores, los tiene en planilla y todo, ¿verdad? Les paga X. Y gracias a Dios a él le va muy bien, ¿verdad? Y sí, lo conozco, por eso les doy el testimonio de esta persona, que uno también puede hacer sus propios recursos, ¿verdad? ¿Vamos bien ahí o tienen dudas al respecto o los confundí? No, licenciada, está bien explicado. Bueno, cuando vamos, vamos a hablar de la enculturación o endoculturación. Consiste en el proceso mediante el cual cada niño se convierte en miembro efectivo de la sociedad, quien nace sin ninguna cultura y se le enseña la manera en que debe comportarse y qué hacer en la sociedad, hasta que llega a ser una persona familiarizada con los modos de pensar y actuar de su grupo, ¿verdad? Por medio de un aspecto específico llamado socialización, se le enseña a comportarse en relación con otros miembros de su sociedad y a compartir con ellos las premisas normativas de los valores de su grupo. A ver, ¿quién me podría dar un ejemplo de este aspecto? Por ejemplo, la adaptación. Exacto. ¿En qué aspectos contribuye la adaptación de una persona a nuestro entorno? El socializar con las demás personas. Porque si yo llego, digamos, a una escuela de niños, ahí los niños todos como que se adaptan al ambiente de un juego o algo así. Entonces, creo que con eso tendría relación. Es cuando uno llega a un colegio o a un instituto o a la escuela por primera vez, ahí llega a compartir y todo y aprender, ¿verdad? Pero a veces hay personas que son muy racistas. Les voy a comentar, yo estaba estudiando en un colegio, ¿verdad? Y vine y me gustaba otro solo porque, de hecho, era mucho mejor por el inglés y etcétera, otros aspectos, ¿verdad? Entonces me dijeron, ¿vos a qué grado venís? A quinto. Y vienen las compañeras y llaman, mucha, ¿qué pasó? Dicen las otras, se reunieron como 20. Esta estúpida va a estar en nuestra clase. Yo solo me quedé viendo, ¿verdad? Pero yo solo dije, bueno, hoy puedo ser estúpida, pero mañana no.
Entonces llegó el momento que la persona que me dijo eso no era buena para estudiar. Y yo no es que haya sido buena, pero me defendía, ¿verdad? Uno sabe a lo que va, a que lo mandan a estudiar. Entonces venían, vos, decime, vos hoy no estudié, vos préstame dinero, vos no me dieron, yo a pie ando y no era cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Por racista le pasan muchas cosas a las personas, pero uno tiene que adaptarse y tiene que aprender a convivir dentro de un entorno que va a haber toda clase de personas. ¿Y qué tiene que hacer? Saberse llevar con esas personas, porque uno no va a andar peleando con todo el mundo, ¿verdad? Uno tiene que ser sabio. Si a uno lo ofenden, uno no hay que tratar de ofender, ¿verdad? Porque es primera vez que llegan a un entorno y si hay un grupo formado, ya uno como que tiene que ver la forma de adaptarse a ese grupo, ¿verdad? Pero sí es triste a veces, pero con el tiempo la vida da vueltas, ¿verdad? Entonces hay que tener paciencia mientras uno se adapta a un entorno o uno intenta adaptar a una persona a otro entorno, ¿verdad? Vamos a continuar. Bueno, vamos a hablar de hábitos o costumbres. Modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto, conjunto de cualidades, inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de una nación o sociedad. Son los mecanismos para resolver nuestros problemas cotidianos. Como les decía anteriormente, ¿verdad? De acuerdo a los hábitos o costumbres que uno tenga en su casa, así mismo, dentro de esto entran los valores, ¿verdad? Y las costumbres que son fundamentales de que uno esté acostumbrado a ser positivo en la vida, no negativo, ¿verdad? Para no ponerse uno en conflicto con las demás personas. Bueno, vamos a hablar de la selección, característica del proceso formativo y de desarrollo de las culturas. Para que las culturas particulares adquieran un grado mínimo de coherencia que requiere para funcionar de forma armónica, deben imitarse el número de elementos seleccionados para desarrollar más porque les son útiles a determinadas culturas. Puede centrarse las diferencias culturales de una sociedad a otra. ¿Cómo logramos esto? ¿Quién me podría dar un ejemplo, por favor, de la selección para entrarse a una cultura a otra? Un ejemplo va cuando una persona se casa y una es evangélica y la otra es pues católica. Siento yo que ahí alguno de los dos tiene que ceder a alguna religión, ¿verdad? Para ir, ahí sí que inculcarle a los hijos futuros el hábito de alguna de las dos culturas, ¿verdad? Exacto, porque si no se desintegra la familia, ¿verdad? Y ya no, por cosas que tal vez tienen solución, ¿verdad? ¿Sí, Diana? Hola, Buenas tardes. Sí, hola, licenciada. Un ejemplo podría ser como cuando alguien viaja a otro país y tiene que aprender un nuevo idioma para poder comunicarse con las personas que son originarias de ese país. Exacto, incluso cuando nos visitan de otros países o vienen a estudiar. Yo me acuerdo que una vez yo trabajaba en Cuerpo de Paz y daba clases de español, ¿verdad? Y allí todo era muy diferente porque nosotros decimos hotel o motel, ¿verdad? Y hotel para los gringos era paso y motel es para quedarse, ¿verdad? Una noche para seguir su viaje, ¿verdad? Y si se dan cuenta aquí es muy diferente. Entonces, hay que aprender ¿cómo les dijera? A saber diferenciar, porque si no, podemos hacer cosas que nos pongan en ridículo también, por si no investigamos desde que vamos llegando o vamos a llegar a un lugar, ¿verdad? Que nosotros sabemos que es muy diferente la cultura, ¿verdad? Eso es uno de los aspectos que yo aprendí cuando estuve trabajando en este lugar. Y no creía, pero decía, será cierto, pero sí es cierto, ¿verdad? Entonces, para que no le pase a uno, tiene que comprender que es una cosa y que es la otra, ¿verdad?
Bueno, vamos a hablar del etnocentrismo. Los miembros de una sociedad determinada se muestran inclinados a sentir y pensar que la selección de modos de satisfacer las necesidades humanas representadas por su cultura es la mejor que existe y que la selección representada por cualquier otra cultura es inferior e incluso tonta. A ver, ¿quién me podría dar un ejemplo? Voy a decir un nombre, pero por favor me contestan, si no, no voy a saber si está conectada, Ana. Warman Méndez. Warman. No se le escucha bien, licenciada. Oh, permítame. Fíjese que no se le escucha muy bien. Ah, bueno, permítame. Ahorita sí. Ahorita sí. Ah, bueno, es que ahí tenía mi micrófono que andaba paseando. A ver, ¿me podría dar un ejemplo de etnocentrismo, Warman? ¿Puedo participar, licenciado? Así es. También un ejemplo sería la conquista de América. ¿Perdón? Sería un ejemplo la conquista de América. ¿En qué aspecto se relaciona con el etnocentrismo? ¿Qué me le puedo dar? Tenían así como miembros que, digamos, cuando compartían joyas y todo eso de espejos, cuando... Ajá, exactamente. En la forma de vestir y actuar. Exactamente. Considero que con respecto a eso de la conquista, considero que a ellos se les había inculcado diferentes formas de pensar, como que ellos eran más que las personas a las que habían ido a conquistar. Y creo que eso era la forma de criticar a las otras personas por su forma de actuar. Siento que también se puede dar. Sí. ¿Puedo participar, licenciada? Cuando termine de hablar uno, participa otro, por favor. Yo siento que también el etnocentrismo tiene que ver con la raza y la lengua, que a veces pensamos que somos mejores que otros solo por nuestro color de piel o también por las cosas que tenemos algunas veces. Eso sí es verdad. En la encima de los demás. Sí, tienes razón. O también por el nivel socioeconómico que la persona tiene, licenciada. Sí, a veces hay personas, yo me recuerdo cuando estudiaba, había una compañera que era pobre igual que yo. Bueno, igual sigo siendo pobre, pero decía, vamos a comer. Y decía, pero mira, pues yo mejor me voy para mi casa porque yo sabía que un centavo al final cuenta, ¿verdad? Porque si yo necesito sacar una copia, tener para poder pagar bus y todo eso, y hay que ahorrar, ¿verdad? Y me decía, ay, sí, yo me recuerdo, sí, no me recordaba que vos sos pobre, que nunca tenés para comer, me decía. Y yo sí cargaba, pero era mi forma de ver las cosas y de saber que para qué me iban a servir, ¿verdad? Y entonces me miraba así como que yo era una persona inferior que no tenía ni para un chicle, ¿verdad? Entonces también a veces uno lo vive y uno solo se queda viendo porque de las personas que vienen tal vez no tienen menos que uno, porque uno a veces carga para su chicle, hay personas que no cargan nada y solo hablan, ¿verdad? Otro ejemplo sería Estados Unidos, licenciada, por ser una de las mayores potencias, se creen inferior a otros países. Exacto, así es también, ¿verdad? En las leyes y en cómo tratan a las personas también. Incluso yo estaba, perdón. Bien. Licenciado, o sea que uno de los ejemplos es, podría ser lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, que se creían superior y pensaban superior que los judíos, ¿era, no? Exacto. Sí, se querían superiores, pero al final ya bien cómo terminó todo. Porque no siempre se ganan las batallas y cuando se ganan no duran para siempre, ¿verdad? Licenciada, también está el racismo. Sí, de ahí entra el racismo, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía mi compañera cuando estudiaba cuarto, creo, y nos mandaron a estudiar
el laboratorio de computación y me dijo, vos sos una estúpida porque no sos de mi raza, ¿cómo vas a poder usar una computadora? Porque era de San Juan Zacatepec, ¿no? Y yo le dije, tenés razón, ¿no? Porque tú has estudiado aquí, yo vengo porque yo venía de un municipio de Jutiapa donde yo no había estudiado computación, ¿verdad? Entonces, pero tampoco era para que me discriminara, ¿verdad? Pero así es la vida, hay gente que cree que sabe más que uno, pero no es cierto, ¿verdad? Todo se va aprendiendo en el camino. Si yo me creo que alguien sabe más que yo, entonces toda la vida va a ser así, hasta me voy a morir creyendo que otra persona es mejor que yo, ¿verdad? Y eso para nada es cierto. Todos tenemos diferentes capacidades, solo que desarrollamos a nuestra forma y a nuestra bendición, ¿verdad? Depende de la bendición que nos dé Dios, así mismo nosotros vamos a desarrollar nuestros conocimientos y habilidades, ¿verdad? Porque puede ser que una persona no haya estudiado una profesión, pero Dios lo lleve a un lugar donde se va a desempeñar como con una profesión que no estudió, ¿verdad? Y va a sobresalir sobre una persona que sí haya estudiado esa profesión, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Continuamos. Sí, licenciada. Bueno, Todo claro. Bueno, muy bien. Etnocentrismo se puede definirse como la tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de grupos, sociedades, razas y otros. Si yo les dijera, ¿cómo pueden definir, defíname lo que es etnocentrismo? ¿Qué me dirían? Se define como la tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio, el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de los grupos sociales, razas y otros. Muy bien, así me gusta que ven una definición, ya lo tratamos anteriormente y aquí ya lo plasmamos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. El compartir una cultura no quiere decir que, y ahí puse una palabra más, ¿verdad? Todos puse por poner los miembros de una sociedad, y me disculpan por favor, se comporten en forma idéntica. En la conducta humana existen muchos rasgos de carácter individual, distinciones de edad y sexo que determinan las diferencias de comportamiento. Pueden existir grupos que puedan practicar subculturas que consisten en variantes específicas de la cultura total y diferenciales culturales de carácter regional, o sea que depende de la región, así mismo va a ser la forma en que ellos practiquen la cultura. Bueno, dentro de estos aspectos también vamos a hablar de los rasgos culturales. Dice que comprenden los hábitos de acción y los productos de las ideas y acciones, los cuales pueden ser rasgos universales y rasgos especialidades, ¿verdad? O sea, de especialidades. Entonces tenemos el primero que dice que los rasgos universales comprenden las normas que corresponden a todos los miembros de una sociedad. Estas se hallan en mayor proporción a las sociedades pequeñas y homogéneas. Son las que nacen a la sociedad entera, o sea que es simple, se refiere a un entorno en general. Y los rasgos de especialidades existen en todas las sociedades, pero en proporción mayor en las sociedades de gran desarrollo tecnológico, ya que en las sociedades con mayor desarrollo se encuentra en diversidad de todos los tipos de especialidades. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de estos tipos de especialidades? Especialmente de la última. De las especialidades. Si no, continuamos con las alternativas. Por ejemplo, la educación de los niños en Japón. Sí, pero ellos se especializan en lo tecnológico, realmente parte de su vida es crear. Ajá. También hay países que realizan intercambios, ¿verdad? Para compartir la cultura, para transmitir la cultura, ¿verdad? De su país y aprender nuevas, ¿verdad? Entonces hay intercambios en los países donde van y vienen personas, ¿verdad? Para poder tener un mejor conocimiento acerca de aspectos que se llevan a cabo dentro de la sociedad de un país. A veces hay, por ejemplo, Canadá requiere a veces de personas que tengan diferentes carreras, o en agricultura contratan muchas personas que van y vienen cada cierto tiempo, ¿verdad? Se van un semestre y regresan y con el tiempo vuelven de acuerdo a la cosecha, vuelven a regresar, ¿verdad? Porque ya conocen sus capacidades, cómo trabajan, cómo utilizan herramientas, ¿verdad? Y de cuál es la capacidad que les sirve para desarrollar estas actividades. Les son encomendadas de acuerdo al rubro que se desarrolla en
en el país, ¿verdad? También tenemos las alternativas, tienden a reflejar algo de la dinámica alternativa de hacer las cosas, variantes elegibles dentro de un margen de variación permitido socialmente. Se dice que las universidades y las especialidades se hallan en el núcleo o centro de la cultura y que las alternativas se hallan en la parte exterior más fluida de la misma, lo cual puede reflejar que van ingresando o saliendo de la cultura. Sé que esto ya sea con la innovación, ¿verdad? Porque en la innovación antes, como les decía, usábamos la máquina, la que no era eléctrica, después vino la eléctrica, las computadoras, y ahora en día ya usamos el teléfono, ¿verdad? A veces andamos en un lugar, recibimos clases por medio de teléfono, ya no cargamos la computadora como antes. Antes las computadoras eran de escritorio, ¿verdad? Incluso los disquetes, si ustedes se dan cuenta, eran grandes, ya no es como hoy, ahora ya solo USB se cargan las personas, o ya no, y se conectan en WhatsApp web y ya vienen, transmiten su información a la computadora, ya ni USB están utilizando, ¿verdad? Porque todo va avanzando. También tenemos que la cultura es un sistema organizado de partes interdependientes, por lo cual no puede ser automatizado, dividida en su propia realidad. También vamos a hablar de la institución familiar, que es red de relaciones pactadas o prescritas, cuyo conjunto hace posible la convivencia del grupo y la ejecución de un núcleo esencial en la vida social, ¿verdad? Y los complejos funcionalmente interrelacionados de rasgos son los mecanismos que facilitan las tareas cuya realización ordenada es necesaria para la ejecución de las actividades. Cuando me hacen falta letras, ahí me disculpan porque yo escribo rápido, ¿verdad? Y a veces se me van mis letras, a veces me como letras y a veces no, ¿verdad? Perdón ahí. También tenemos la integración de la cultura, relación funcional que existe entre los diversos elementos que constituyen una cultura total, es conocida por los antropólogos como integración de la cultura. Toda cultura tiene cierto grado de integración. Entonces hablamos de aspectos ideológicos. Participan en la integración de la cultura. Toda sociedad tiene una conciencia social constituida por una serie de principios conocidos como ideas, temas, postulados o premisas fundamentales y pueden ser de dos tipos. Tenemos de conocimiento, se refiere a lo que los miembros de la sociedad consideran la naturaleza del hombre y del mundo que lo rodea. Parte del conocimiento de la sociedad y comprende la lógica de la misma, con sus premisas, razonamientos y conclusiones. Se basa en la experiencia y en el sentido común. Tenemos los normativos, que son valores, síntesis de la moral del grupo, dan la forma a sus actitudes y contribuyen a perfilar la mentalidad de los individuos. Las actitudes antes el campo de la religión, la estética y la moral en general forman parte del sistema de valores de grupo, ¿verdad? Y si yo les dijera qué aspectos forman parte del sistema de valores de grupo, ¿qué me dirían? La religión, la estética y la moral. Exacto. También vamos a hablar de lo que es la organización social. Puede estudiarse observando tres de sus aspectos: la organización económica, que forma parte de la propiedad sobre los medios de producción y las relaciones de producción y división social del trabajo. Tenemos lo que es la estructura social en general y los sistemas de conocimientos y valores. Dentro de la organización social tenemos, en la primera imagen donde dice organización social, tenemos los esclavos, los campesinos, los artesanos, los ciudadanos del ejército, etcétera. Y si ustedes miran, tenemos arriba lo que es el, a ver, logran observar ustedes que dice hasta la cima. El faraón. Perdón, es que ya casi no miro por andar estudiando otras cosas ustedes. Ay, bueno, vamos a continuar. También las estructuras sociales. Toda sociedad presenta partes o segmentos de diversa índole. Estas partes tienen una organización específica. Las estructuras pueden ser estructuras de vínculo estrecho, las clases sociales y los grupos sociales. Estos se subdividen en, por ejemplo, si hablamos del
Giselle, disculpe, se está levantando la mano. Tiene una manita levantada. Giselle. Rosemary. Rosemary, Orellana. No, señor, fíjese que no sé cómo anular la manita. Hay que ponerle bajar donde está la manita. Tiene un espacio donde dice bajar. Ajá. Bueno, es como una diagonal encima de la manita, ¿no? Yo creo que sí, es que yo estoy viendo desde el Sí, así es. Sí, así tienes es. que volver a tocar. Así es. Bueno, perdón. Bueno, como les decía, las estructuras de vínculo o estrecho se subdividen en la familia, formada por la sociedad conyugal, la sociedad política que organiza la sociedad, y el grupo, y esto engloba lo que es el grupo profesional formado por las empresas y los grupos laborales. También tenemos las clases sociales, tenemos la alta, que es la burguesía, los subproletariados, tenemos la que es, dentro de eso las clases bajas, ¿verdad? Y clases altas, tenemos más abajo lo que es la burguesía y la clase baja, ¿verdad? Tenemos los grupos sociales, que son los grupos primarios, y el Estado. De estos se subdividen los grupos secundarios y la sociedad civil, ¿verdad? Son aspectos que llevan en conjunto las estructuras sociales y la organización social. Dentro de estos aspectos también vamos a hablar del cambio de cultura, fenómeno inseparable de la cultura. Al seguir el curso de desarrollo y cambio de culturas particulares de los grupos, se ha observado que la invención y la difusión, propagar, divulgar, dar a conocer de rasgos complejos constituyen los mecanismos principales del proceso. Los rasgos y complejos sufren un periodo de ajuste a la cultura total y sufre modificaciones para permitir la adaptación. Toda sociedad se ve afectada por presiones de diversa índole, cambios en el ambiente natural, migración, epidemias e inundaciones o sequías. Además de todo ello, conlleva a cambios en la vieja cultura. Son aspectos que se dan dentro de este aspecto fundamental, que es cambio de cultura. También tenemos préstamo cultural. Es un mecanismo idéntico al de la difusión, pero este depende del contacto entre pueblos de distintas culturas, la principal fuente de cambio e innovación. Todo rasgo que ingresa tiene forma, función y significado. A ver, ¿quién me podría aportar comentarios acerca de este aspecto? En el caso de las culturas que son vecinas, digamos, si vamos a una situación muy propia de nosotros, la frontera con México, vemos como cosas que son muy típicas de México terminan viéndose en Guatemala, al menos en esa zona, y cosas que son muy típicas de Guatemala terminan influyendo también a la ciudad del otro lado de la frontera. Por ejemplo, los idiomas. Yo pienso de que sería el tipo de habla, como por ejemplo aquí en Guatemala, quiché, el departamento de Quiché, pues se habla quiché, y aquí en Palinque se habla lo que es el pocomán. Sí, depende del significado, la forma en que se habla y la función que tiene, ¿verdad? Y cómo se va transmitiendo. También se recuerdan que hay personas de otros departamentos que se casan, por ejemplo, hablando de Quiché con Palín, hay personas, caballeros que vienen a Palín, se casan, entonces ya vienen y los niños ya poseen otra cultura, ¿verdad? Otra forma de hablar, su función, su significado, entonces ya ahí hay una fusión, ¿verdad? Y ya depende de los padres cómo es la forma en que los van a crear, qué les van a enseñar, cómo les van a enseñar y cuál es la conducta que van a adquirir ellos o del aprender o de la enseñanza-aprendizaje que les vayan dando en el transcurso de su vida, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí. Bueno, Bien, entonces, Sí. gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahí me recuerda que a las 11, a las 6:20 dejamos de terminamos nuestra actividad para que se puedan ir a tomar su vasito de agua y continuar su otra clase, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la dimensión social. Se refiere al grado de dispersión de un rasgo en el seno de la sociedad. Aquí tenemos lo que es asimilación y transmisión de la cultura. Tenemos asimilación,
que conlleva el proceso activo, y el proceso activo indica que es necesario para la reproducción de las actitudes del individuo, de las propiedades, características, rasgos históricamente formados por la sociedad o la especie humana. También tenemos la primera condición de asimilación, se da a través de la herramienta y los órganos funcionales. Estos son aspectos que llevan a la primera condición de la asimilación. Entonces, ¿qué nos indica la asimilación? Que es un proceso activo para asemejar o asimilar los objetos y fenómenos creados por la historia. Es necesario desplegar una actividad que de alguna manera reproduce en sí los rasgos esenciales de la evolución encarnada, acumulada en el objeto mismo. Luego hablamos de la herramienta, por eso acá les coloqué unas herramientas que son las que el hombre produció antiguamente, donde estaba el Homo sapiens, la humanización, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ha transformado hoy en día los instrumentos? Antes las flechas eran de madera, ahora las hacen van a donde los herreros, o ya hay personas especializadas que ellos vienen y ya utilizan otro medio, ¿verdad?, para fabricarlas. Antes el fuego, recuerden que se untaba con piedras, ¿verdad? Chocaban las piedras hasta que se calentaban y se podía hacer una fogata a través de encender el fuego por este medio, ¿verdad? Pero hoy en día vamos a comprar fósforos o prácticamente vamos a un lugar y ya compramos un aparato que solo lo venimos, le apachamos un botoncito y ya nos da la forma como encender nuestra estufa, ¿verdad? Todo ha cambiado hoy en día. Bueno, dice que la herramienta o objeto social en que han completado y fijado operaciones de trabajo históricamente elaborados. Los rasgos sociales ideales son los que diferencian las herramientas de los humanos y de los recursos que los animales emplean. Con la civilización de la utilización de la herramienta, el hombre modifica sus movimientos naturales e instintivos, ¿verdad?, adquiriendo nuevas facultades motrices más perfeccionadas. Si se dan cuenta, antes para sacar agua o para hacer un pozo, se utilizaban palas, piochas para poder cavar. Ahora en día ya hay más especializadas que incluso ya vienen y hay medios donde poder localizar donde existe agua para poder extraerla y hacer un pozo, ¿verdad? Ahora es muy diferente todo lo que se utiliza, pero sin embargo ustedes miran que en los pueblos los azadones, las hachas, siempre tienen lo que es el cabo de madera, ¿verdad? Y ese es ancestral, eso ya no quedó fuera de, ¿verdad? Se sigue utilizando hoy en día. Incluso en nuestros hogares a veces tenemos, han visto los cuchillos que también los hacen con cacha de madera, ¿verdad? No se ha perdido la tradición, solo que se ha modificado la forma en que las hacen. Antes eran rudimentarias, ahora ya utilizan un proceso para que la herramienta se vea mucho mejor y la han transformado, ¿no? Para también han mejorado la calidad para poder cobrar un mayor precio por el producto, ¿verdad? Licenciada, igual con las planchas, no sé si ustedes conocen de que antes eran de metal y se utilizaban con carbón. Ajá, o sea, con ceniza, todavía en algunas partes se ve eso. En la casa todavía. Ajá, y ahora pues ha cambiado bastante eso, ¿verdad? Ahora se perdió la costumbre, ahora ya lo más importante es solo venir y conectar la plancha y empezar a planchar nuestra ropa, ¿verdad? Cuando de esa forma gastamos más porque gastamos en luz y se pierde la tradición, ¿verdad? Y ahora tenemos una plancha también. Sí, ahora se dan cuenta, las planchas ya tiradas aparecen en diferentes lugares porque ya se volvieron obsoletas por las personas que ya no quieren utilizarlas, siendo una reliquia de la antigüedad, ¿verdad? Desde las facultades psicomotrices que humanizan el cuerpo motor se obtienen a través de utilización de herramientas, asimilación del lenguaje, adquisición de actitudes, articulación y locución, audición, segundo sistema de simbolización. En la antigüedad, si ustedes logran ver videos del Homo sapiens, humanización, todo eso, ellos por señas se comunicaban, ¿verdad? Ellos no tenían un lenguaje desarrollado como hoy en día, la forma en que ellos caminaban y todo, ¿verdad? Las formas de utilizar herramientas, de comer, todo eso era muy diferente. La cultura primitiva era muy diferente a la que se fue transformando con el cambio que se dio, ¿verdad?
y la asimilación que ha sido de diferentes aspectos, como por ejemplo herramientas, símbolos, lenguaje, son aspectos que han evolucionado de una forma semejante, ¿verdad? De acuerdo al desarrollo que se ha dado en la sociedad. Ahora, si uno se equivoca, a veces si habla mal, le corrigen. Cuando en la antigüedad se empezó a hablar de una forma en que, como ve, ¿verdad? Aprender palabras. Ahora no, ahora se equivoca uno y dice, ay, no sabe hablar, ¿verdad? Pero no es eso. Es porque a veces uno habla rápido o se eleva la noción del tiempo, ¿verdad? O se emociona prácticamente. También tenemos lo que son órganos funcionales o fisiológicos, especialmente el sistema nervioso, órganos que funcionan de la misma manera que los habituales, morfológicamente permanentes, son neoformaciones aparecidas en el desarrollo individual, constituyen el sustrato material de las actitudes y funciones específicas que conforman cuando el hombre asimila el mundo de los objetos y fenómenos creados por el hombre, es decir, las obras de la cultura. La segunda condición para la asimilación de la cultura es la comunicación, educación, lo social, ¿verdad? Cuando yo les diga cuál es la segunda condición de la asimilación de la cultura, ustedes ya van a saber qué es la comunicación, educación o lo social. Bueno, dice que el hombre no está solo con su medio circundante. Sus relaciones en el mundo son mediatizadas por sus relaciones con los demás hombres. La comunicación es una forma exterior original de actividad común o como cambios verbales o simplemente mentales. Es la condición necesaria y específica de la vida del hombre en sociedad. O sea que para poder vivir en sociedad también tenemos que comunicarnos y para eso necesitamos hablar, ¿verdad? Expresarnos verbalmente. ¿Qué queremos, qué no queremos? O cuál es la condición que permite hacer diferentes aspectos de nuestra vida. También tenemos que la comunicación representa la segunda condición porque constituye un mecanismo exterior. El progreso de la historia es simplemente sin la transmisión activa de la adquisición de la cultura. Vamos a ver. El progreso de la historia es imposible sin la transmisión activa de la adquisición de la cultura humana a las nuevas generaciones mediante la educación. Cuando más progresa la sociedad, más ricos serán los resultados acumulados por la práctica social e histórica y más importante será el papel de la educación, así como más compleja su tarea. La sociedad concede más tiempo al periodo de formación y con ello surgen establecimientos de enseñanza, educación, aprendizaje e instrucciones, ¿verdad? Como ven ustedes, hoy en día la comunicación ha avanzado, ¿verdad? La educación ha avanzado, ¿verdad? Pero gracias a la comunicación y a las diferentes herramientas tecnológicas que han evolucionado en el mundo, ¿verdad? Hoy en día no sería posible comunicarnos si no hubiera habido una evolución del hombre, ¿verdad? Que se haya esforzado por aprender y transmitir o elaborar herramientas fundamentales o medios fundamentales que contribuyan al desarrollo del aprendizaje. E instrucciones, dice las instrucciones, ¿a través de qué se dan las instrucciones? A través de lo que uno ha aprendido y lo que puede transmitir, ¿verdad? Para hacer más efectivas las actividades de aprendizaje. Jóvenes, ¿tienen dudas hasta acá? Si no nos quedamos acá. No, licenciada, todo claro. Bueno, entonces nos quedamos. Solamente, Bueno, no sé si subir esta presentación a algún lado para que la podamos pasar. Ya está en la plataforma, ya la subí. Ahí puede consultarla porque ya está. Genial. También está la anterior, ¿verdad? Sí, ya está la anterior también. No se eliminan. No se elimina. No, muy amable, licenciada. Muy bien. Feliz noche. Buenas noches, cuídense. Feliz noche, licenciada. Gracias, feliz noche. Licenciada. Licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche. licenciada. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche. Feliz noche, se cuidan.